días, hermanos. No sé si quieran prender las luces de acá, del auditorio, porque si no, aparte de que no los veo, se me vayan a dormir, ¿sí? Así que si de repente está viendo que alguien se duerme ahí juntito, ya sabe, le doy chance de que le dé por ahí un pellizco santo, ¿verdad? Yo creo que sí hay de ese tipo, ¿no? Ok, pues Dios les bendiga, hermanos. Saludamos, ¿verdad?, a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales por medio de Facebook y que se han conectado desde el principio de esta reunión, ¿verdad? Cada vez que tenemos la oportunidad como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, de poder reunirnos, ¿verdad? La palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Y sabe, cuando nos ponemos en armonía es cuando todos cantamos lo mismo, cuando todos estamos adorando al mismo Dios, cuando todos estamos en el mismo espíritu, en la misma sintonía. Entonces, qué importante es que podamos centrarnos en esa parte, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder lograr esa armonía, para poder concretarla. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero invitarle a que si trajo su Biblia, si la trae físicamente o si la trae en su dispositivo móvil, la abra en el libro de Proverbios, capítulo 16 y versículo número 32, ¿verdad? Proverbios 16, verso número 32, ¿verdad? Los proverbios fueron escritos por el rey Salomón, ¿verdad? El segundo hombre más sabio que ha caminado sobre esta tierra, ¿verdad? Fue quien escribió los proverbios. Imagínense, en cada uno de los proverbios encontramos no solamente una riqueza literaria, sino una riqueza sapiencial o de sabiduría que Dios nos dejó por medio de la revelación del Espíritu Santo, porque esa sabiduría que tenía Salomón no era una sabiduría humana, es como dice Santiago, ¿verdad? Es una sabiduría que venía de lo alto, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, porque fue Dios quien depositó esa sabiduría en Salomón, ¿verdad? Ciertamente, a veces cuando la sabiduría no la mantenemos bajo el control del Espíritu Santo, bajo el control de Dios, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de su tiempo, pues cometió errores garrafales, ¿verdad? Esto lo compartí el año pasado cuando hablé acerca, ¿verdad?, de las 12 transgresiones que encontramos en la palabra de Dios y mencioné a uno de ellos como el hombre, ¿verdad?, más sabio, pero que obviamente cometió los peores errores, ¿verdad? Fue un hombre que fue pervertido en su mente. Imagínense, al grado de tener 1000 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas, ¿sí? Yo no sé si de verdad les cumplía a todas, pero imagínense nada más hasta qué punto llegó Salomón. Después de la sabiduría que Dios le había dado, no supo utilizar correctamente esa sabiduría para vivir bien dentro de la voluntad de Dios. Pero mediante la revelación del Espíritu Santo nos dejó todos estos proverbios. Y mientras yo meditaba en esta palabra encontré lo siguiente. Quiero que lo lea conmigo. Ahí está en la Nueva Versión Internacional. Quiero leerla para usted en esta versión. Es una versión traducida por parte de los judíos mesiánicos, ¿verdad? La versión es Kadosh Israelita Mesiánica. Esa es la versión que estoy leyendo, ¿verdad? Y me gustó porque las palabras que utilizan van bien apegadas al hebreo, al texto antiguo que marca la palabra de Dios. Y fíjese bien cómo dice la Nueva Versión Internacional, que es la que tenemos en pantalla, dice: más vale ser paciente que valiente, ¿verdad? Me suena como a poema, ¿verdad? Más vale ser paciente que valiente. Dice: más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Imagínense nada más qué importancia le dan a la paciencia y al dominio propio, ¿sí? De eso vamos a hablar hoy. Dice esta versión: el que controla su temperamento es mejor que un héroe de guerra. Fíjese bien, el que controla su temperamento es mejor que un héroe de guerra, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿verdad? Apenas el mes pasado, porque ya estamos en octubre, ¿sí? Hoy es primer domingo de mes, hoy traemos ofrenda mecida a nuestro Dios. Pero el mes pasado en nuestro país se celebró la independencia de México, ¿verdad? La independencia de nuestro país. Y ya ve que cuando se da el famoso grito de Dolores, ¿verdad? Y no es porque le doliera a Hidalgo algo, sino porque lo dio en un lugar llamado Dolores Hidalgo, por eso se le conoce como el grito de Dolores, ¿verdad? No es que se estuviera quejando el cura Hidalgo, no, simple y sencillamente esa es la ciudad, así se llama, Dolores Hidalgo.
Por eso se le conoce como el grito de Dolores. Y cuando dio el grito de Dolores es cuando dio inicio la independencia de nuestro país. Cuando nos emancipamos, ¿verdad?, del yugo español y nuestro país tuvo su propia independencia. Se comenzó, ¿verdad?, a tratar de escribir la Constitución que hoy nos rige y de alguna forma, ¿verdad?, comenzamos a tener derechos como mexicanos. Entonces, cuando dan el grito, ¿verdad?, mencionan a muchos de esos personajes que dice, vivan los héroes que nos dieron, ¿qué? Patria. Así lo dicen, vivan los héroes que nos dieron patria. ¿Sí? La gente grita, viva, ¿verdad? ¿Sí? Y dicen que viva Hidalgo, viva, y que viva Morelos, viva. ¿Sí? Y luego se equivocan cuando dan el grito de Dolores, ¿verdad? Luego dicen unos nombres que ni al caso. Pero bueno, eso ya es cuestión de nuestros gobernantes. Pero fíjese bien, dice la palabra de Dios que el que controla su temperamento es mejor que un héroe de guerra. O sea, el que sabe controlarse a sí mismo, el que sabe tener dominio propio, el que sabe ser paciente, es mejor que cualquier hombre fuerte que usted se pueda imaginar. ¿Sí? Hoy en día, ¿verdad?, que nuestros jóvenes y niños, ¿verdad?, están así como que muy a la expectativa de los famosos héroes de los cómics, ¿verdad? No voy a echarme ningún comercial porque luego por eso nos bloquean el video. ¿Sí? Entonces no voy a tratar de no decir nada de eso. Pero que están muy al pendiente de eso, ¿verdad? Vengan los superhéroes y se imaginan y quieren ser como ellos. Bueno, mejor que un héroe de esos es aquel que sabe controlar, ¿qué? Su temperamento, aquel que sabe tener dominio propio. Pero mire, dice en esta misma versión, dice, el que gobierna su espíritu mejor que el que captura una ciudad, ¿sí? El que gobierna su espíritu es mejor que el que captura una ciudad. Y fíjese, sonaría tan simple, inclusive fácil, ¿verdad? Decir, no, pastor, yo me puedo controlar, ¿verdad? Yo no tengo problemas con mi temperamento, porque déjeme decirle que hay una diferencia entre el temperamento y el carácter, ¿sí? Hay una diferencia entre el temperamento y el carácter. Normalmente a veces asociamos, ¿verdad?, la palabra carácter con una persona que es así muy regañona, muy inflexible, muy dura, ¿verdad? Inclusive en sus facciones. Dices que esa persona se ve que es de carácter. No, mis amados hermanos. El carácter tiene que ver con la formación que llevamos desde niños. ¿Y sabe qué? El carácter se va a terminar de formar hasta que Cristo venga. Porque Cristo quiere formar su carácter, quiere formar mi carácter. Pero con algo que nacemos y que no podemos cambiar es con nuestro temperamento. Usted ha escuchado tal vez, ¿verdad?, que existen 4 clases de temperamento, o al menos, ¿verdad?, la psicología moderna ha clasificado el temperamento en 4 diferentes facciones, ¿verdad? Está el sanguíneo, está el colérico, está el melancólico y está el flemático, ¿verdad? Pero no vamos a hablar acerca de eso, porque el tema de hoy, de esta mañana, se refiere, ¿verdad?, a cómo podemos desarrollar el autocontrol, ¿sí? Autocontrol, pastor, me suena un poquito como a psicología. No, déjeme decirle algo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta. Dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino más bien te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? O sea, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía o de temor. Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Pero vamos a entrar en materia, vamos a ver parte de la introducción. Y ahorita yo le quiero mencionar, ¿verdad?, 3 puntos importantes para que usted desarrolle el autocontrol en su vida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a examinar primero, ¿qué es el autocontrol emocional, verdad? ¿Sí? ¿Se acuerda que hace 8 días hablamos acerca de poder tener salud emocional? ¿Recuerda usted el tema? Hace 8 días hablamos acerca de cómo tener salud emocional. Bueno, ¿qué es el autocontrol emocional? Bueno, el autocontrol emocional es aquella habilidad que tienen las personas que pueden mantener sus emociones y sentimientos impulsivos bajo su control. Y por ejemplo, ¿verdad?, un individuo con autocontrol emocional, número 1, sabe reaccionar ante la presión o ante momentos negativos, ¿verdad? Una persona que tiene autocontrol emocional sabe reaccionar ante la presión o ante momentos negativos, ¿verdad? ¿Qué tal reacciona usted ante la presión? ¿Sí? ¿Reacciona bien o reacciona mal? Porque normalmente, ¿verdad? O sea, cuando estamos bajo presión es cuando verdaderamente se ve qué tanto control tenemos de nuestro temperamento,
¿sí? No de nuestro carácter, sino de nuestro temperamento. Ahí es donde se ve. Número 2, alguien que está en autocontrol emocional se mantiene concentrado y piensa más claramente en situaciones estresantes. Imagínense nada más un chofer que venga bajando, no sé, de acá de Perote, y que de repente a mitad de la carretera se quede sin frenos. ¿Tendrá que tener autocontrol ese chofer? Claro que sí, porque tiene que ver qué es lo que va a hacer para causar el menor daño posible. Por ejemplo, en las autopistas, si usted ha viajado por autopistas, se dará cuenta que en las bajadas y principalmente en las más pronunciadas hay unas rampas, ¿verdad?, que son precisamente para vehículos que se han quedado sin frenos. Rampas, ¿verdad?, que están incluso en elevación, con bastante grava. ¿Para qué? Para que el vehículo pueda ahí frenarse poco a poco, ¿verdad?, y llegar a un momento en que se pueda frenar por completo. ¿Sí? Pero en las carreteras federales no existen eso. Entonces, un chofer que viene manejando, ¿verdad?, y tal vez pensando que trae buenos frenos y de repente se queda sin frenos, tiene que tener autocontrol para saber, ¿verdad?, qué va a hacer ante una situación en la cual es un momento estresante, ¿verdad? Y número 3, alguien que está en autocontrol emocional no permite que la situación se le vaya de las manos cuando alguien o algo le provoca, ¿verdad? ¿Ha visto usted las peleas de bots? Bueno, no meramente las peleas de bots, sino cuando apenas están anunciando la pelea. ¿Ha visto que de repente ponen a los dos contrincantes cara a cara? ¿Ha visto esa parte? Cuando, por ejemplo, están en la rueda de prensa y se paran, ¿verdad?, el uno con el otro y se están viendo a los ojos, ¿verdad? Y los boxeadores obviamente tratan de mantener la mirada, ¿sí?, como para tratar de intimidar al otro, ¿sí? Y el otro a lo mejor con la mirada está tratando de provocar al otro. ¿Para qué? Para que lo golpee, para que lo agreda. Entonces tienen que estar ¿en qué? En autocontrol, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ninguna situación se le vaya de las manos o caiga en la provocación de alguien, ¿sí? Mire, imagínense nada más que de repente, ¿verdad?, una persona que a lo mejor es más joven que usted, que a lo mejor es más débil que usted, y de repente busca provocarlo. ¿Qué hace usted? ¿Cae en esa provocación? ¿O simple y sencillamente usted tiene autocontrol en su vida y no cae en el juego de esa persona? Porque hay muchas personas que a veces eso buscan, ¿verdad?, provocarnos, y tenemos que tener autocontrol, hermanos, ¿sí? Y de esto habla la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero mire, ¿qué pasa con una persona que no tiene autocontrol emocional? Bueno, número 1, reacciona de forma impulsiva. ¿Conoce usted a alguien? Pastor, aquí lo tengo junto, pero no puedo decir su nombre, ¿sí? ¿Conoce usted a alguien? Suele estar a la defensiva. Usted le dice algo, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué se te perdió? Suele estar a la defensiva. Y 3, se enfada y se deprime ante una situación de estrés, ¿verdad? ¿Cómo reacciona, verdad? Déjeme confesarle algo, ¿verdad? Hace años fui víctima del estrés, ¿verdad?, de la depresión. Pastor, pero usted conoce de Dios. Sí, hermanos, pero también somos seres humanos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Esa depresión, ese momento de estrés que viví y que en algún momento hasta me llegué a enfermar, me ayudó ¿para qué? Para poder buscar salud emocional, ¿sí?, y también para poder desarrollar autocontrol en mi vida. Pregúntele a mi esposa, pero antes yo era bien enojón, por cualquier cosa me enojaba, cualquier cosa me molestaba, ¿sí? Y reaccionaba yo, o sea, a veces impulsivamente. Pero ¿sabe qué? A través de los años es que Dios ha comenzado a moldear mi carácter y a que yo tenga control de mi temperamento, ¿sí? ¿Todavía me estreso? Sí, pero ¿sabe qué? Estoy más en autocontrol. Yo le digo a mi esposa, ¿verdad?, que hay momentos a veces en el trabajo en que prácticamente haga de cuenta que estoy trabajando y tengo al cliente que me está casi susurrando aquí en el oído, ¿verdad? Oiga, ¿pero qué está haciendo? Oiga, ¿pero por qué le hace esto? Oiga, ¿por qué le quita aquello? ¿Verdad? Y a lo mejor alguien podría decir, ¿verdad? Oiga, tómese un tiempito, ¿verdad? Ahorita yo le reparo su artículo, ¿verdad? Pero hay clientes que son muy curiosos, ¿verdad? Les gusta ver cómo hace uno las cosas y ya después ellos las hacen, ¿verdad? Está bien, qué bueno que ellos experimenten, porque al experimentar la descomponen, ¿verdad? Y ya uno puede ya cobrarles más, ¿sí? Entonces eso es bueno, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿sabe? Hay que aprender a trabajar que bajo ese estrés, bajo esa presión. ¿Le ha pasado? A lo mejor usted se dedica a preparar comida y le ha pasado que tiene a los clientes que nomás la están viendo a ver qué hace.
¿Cómo está moliendo la masa? ¿Cómo prepara las gorditas? ¿Cómo está sirviendo la sopa, verdad? ¿Le ha pasado? O sea, hay momentos en los cuales, ¿verdad? Y la gente está así esperando y ya está desesperada y usted a lo mejor tiene que aprender a ¿qué? A tener autocontrol. Entonces, ¿saben de lo que estoy hablando, hermanos? ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando? A lo mejor ha estado frente a un grupo de alumnos y de repente no falta el alumno, ¿verdad? Que se cree más listo, que se cree más inteligente, ¿verdad? Y comienza a cuestionarlo. ¿Y qué cree? Y usted a lo mejor como maestro o maestra, pues tiene que estar preparado ¿para qué? Para presentar defensa acerca de lo que usted ya adquirió por medio del estudio y el conocimiento a través de los años. ¿Sí? No es que ese alumno se crea más listo que usted es el maestro, recuérdelo. Él es el alumno y está ahí para aprender. Pero tenemos que estar ¿en qué? En autocontrol. Porque si no, de repente ese tipo de alumnos, ¿sabe qué pasa? Provocan y uno cae en la provocación. Ahora mire, ¿qué es una emoción? ¿Y cuántos tipos de emociones hay? Bueno, hay 4 tipos de emociones básicas. A lo mejor usted vio la película Intensamente, ¿verdad? Ahí ponen 5 emociones, pero básicamente hay 4, ¿verdad? Le voy a mencionar cuáles son las que existen, ¿verdad? El miedo. ¿Cuántos hemos experimentado el miedo? ¿Usted ha experimentado el miedo? ¿Sí? Que de repente va usted caminando tranquilamente por una calle y le sale un Rottweiler o un Pitbull, ¿verdad? Un perrote así grande y se queda usted paralizado. ¿Ha experimentado el miedo? O que de repente se sube a una parte muy alta y comienza a sentir vértigo y le da miedo que se pueda caer. ¿Sí? El miedo es una emoción, ¿verdad?, que podemos experimentar. Y el miedo nos permite evitar un peligro y actuar con precaución. La segunda emoción es la ira, ¿verdad?, el enojo. Y esta es la emoción más habitual en momentos en los que nos sentimos atacados por algo o alguien, ¿verdad? Cuando a veces nos sentimos atacados, cuando a veces nos sentimos heridos, ¿verdad? Reaccionamos como con ira, con enojo, ¿verdad? Número 3, la alegría, es otra emoción básica. Es por algo que hemos conseguido, porque hemos cumplido un sueño, ¿verdad? Y entonces nos embarga la emoción de la alegría, ¿sí? Cuando de repente nos sentimos así triunfadores, ¿verdad? Que pasamos el examen, que logramos terminar la venta del día, que logramos completar el trabajo que hicimos, sentimos eso, ¿verdad? Alegría, es una emoción. Y número 4, la tristeza, ¿verdad? Y la tristeza se experimenta cuando perdemos algo de valor o cuando alguien nos decepciona. Nos sentimos tristes, ¿verdad? Cuando alguien se siente decepcionado, experimenta la tristeza, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las consecuencias de una falta de autocontrol emocional en nuestras vidas? Bueno, menciono todo esto porque primeramente tenemos que ver el mal o la enfermedad y al último vamos a ver el remedio, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, cómo podemos tener autocontrol en nuestra vida, cómo podemos tener dominio propio, ¿verdad? Cómo podemos controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque mire, Dios puso emociones y sentimientos en nosotros, pero si nosotros no tenemos cuidado, esas emociones y esos sentimientos nos pueden llevar a cometer cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. ¿Sí? ¿Le ha pasado que de repente usted con su esposo, con su esposa se han enojado y se han dicho cosas en medio de ese enojo y después, ya cuando están más calmados, recapacitan y dicen, pero ¿por qué lo dije? ¿Por qué la ofendí de esta manera? ¿Por qué la lastimé de esta manera? Nadie me dijo nada, hermanos, porque veo que se están viendo entre sí y dice, pastor, alguien le vino ya con el chisme y por esto usted diciendo esto. No, nadie me dijo nada. ¿Sí? Dijera Silvia Pinal, son casos de la vida real. ¿Sí? Eso ni negarlo. Pero mire, ¿cuáles son las consecuencias de una falta de autocontrol emocional? Bueno, a lo mejor usted puede identificar algunas de las que le voy a mencionar. La depresión, ¿verdad? La depresión es cuando usted se siente desesperanzado y cansado de luchar contra sus emociones. El resentimiento, ¿sí? El resentimiento es cuando no manejamos bien nuestras emociones y acumulamos mucho resentimiento hacia nuestro entorno. Los miedos exagerados, ¿sí? Todo lo vemos como una amenaza y con el tiempo esperamos siempre lo peor de cualquier situación o persona, ¿verdad? O sea, miedos exagerados. Pensamos que siempre, ¿verdad?, algo nos va a lastimar, nos va a dañar, ¿sí? Dice, ay, no, es que, ¿para qué salgo a la calle, verdad? Si no tengo necesidad, no salgo, ¿verdad? Hermanos, vuelvo a repetir lo que ya he dicho en varias ocasiones, ¿sí? Esta situación que estamos pasando, hermanos, tarde que temprano, todos nos vamos a enfermar, ¿sí? Todos nos vamos a enfermar, ¿sí? Y algunos la vamos a librar y algunos no la vamos a librar, ¿sí?
Unos nos vamos a volver inmunes, otros no se van a volver inmunes, ¿sí? Pero tenemos que tener confianza en Dios, ¿sí? No confiemos en una vacuna, no confiemos en la Secretaría de Salud, no confiemos, ¿verdad?, en las medidas que nos dan. ¿Sabe usted que, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿sabe usted que, por ejemplo, independientemente de que usemos el cubrebocas y lo usamos, ¿verdad?, por cuestión de que la Secretaría de Salud nos obliga a usarlo para estar en cualquier lugar, ¿sí? Pero ¿sabe usted que el cubrebocas tendría que ser un cubrebocas de grado así médico, militar, pero, ¿cómo decirlo? O sea, muy por encima de los que usamos para que realmente tuviéramos una protección segura? Pastor, entonces, ¿por qué lo usamos? Pues porque nos piden que lo usemos. Y protege, pues, más o menos, ¿sí? Pero tendríamos que usar uno de grado militar o de grado médico, ¿sí? De manera que no pudiéramos contagiarnos realmente con nada y constantemente estar cambiándole los filtros. ¿Se imagina usted eso? Entonces, a veces no tenemos que dejarnos vencer por los miedos exagerados que podemos experimentar. Otra consecuencia de esa falta de autocontrol emocional es el sentimiento de culpa. Podemos llegar a sentirnos culpables por cualquier error o pensar que somos responsables, fíjese, por cada decisión que tomamos. Mire, a veces tomamos decisiones porque hay que tomarlas, pero no siempre esas decisiones que tomamos tenemos que hacernos responsables de ellas, ¿sí? Pastor, ¿cómo no entendí? O sea, si yo tomo una decisión, ¿no me hago responsable de ella? Mire, hay decisiones por las cuales sí somos responsables. Por ejemplo, si usted se casa con alguien, usted sí es responsable por la persona con la que se casó, ¿sí? Porque es algo que decidió. Pero si, por ejemplo, a usted le piden, ¿verdad?, que haga algo y usted decide hacerlo, pero es porque se lo pidieron, usted no está decidiendo completamente, sino que está decidiendo a medias. Entonces no es totalmente responsable, es medio responsable, ¿sí? Pero bueno, la palabra de Dios nos invita a ser responsables en cada decisión que tomamos. Pero ciertamente, ¿verdad?, no tenemos por qué experimentar ese sentimiento de culpa. Ahora mire, la palabra de Dios nos dice que si nosotros en algún momento pecamos, tenemos un abogado que es Jesucristo. Y dice que cuando venimos a Jesucristo y pedimos perdón de nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que si hemos decidido mal y usted reconoce que ha decidido mal, venga a Jesús, pídale perdón, reciba su perdón y ya no viva con ese sentimiento de culpa. Porque lo único que nos quiere hacer sentir culpables todo el tiempo, ese es el diablo, ¿sí? Ese es Satanás. Otra emoción, ¿sí?, o otra consecuencia de esa falta de autocontrol emocional, pues es el perfeccionismo, ¿verdad? Hay gente que a veces quiere hacer todo perfecto, quiere que todas las cosas queden de manera perfecta, trata de prevenir problemas y errores, pero mire, realmente nunca vamos a tener el control de todas las cosas, ¿sí? Nunca vamos a tener el control de todas las cosas. Y por último, también podemos experimentar la autocrítica, ¿verdad? Y está exagerada por no estar en control de nuestras experiencias o comportamientos, ¿verdad? Nos autocriticamos constantemente. Pero mire, el autocontrol es simplemente la práctica importante de aprender a mantener el control de cada uno de nosotros, de nuestra carne. Recuerde que usted y yo vivimos con una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nacimos con esa naturaleza pecaminosa y tenemos que someter a nuestra carne, ¿qué cree? Todos los días, las 24 horas, los 60 segundos de cada minuto. Tenemos que someter esa carne, porque si no, nuestra carne, ¿sabe qué? Nos lleva a obedecer a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, ¿sí? Por eso tenemos que tener dominio propio en nosotros. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto, verdad? ¿Cómo podemos desarrollar el autocontrol o el dominio propio en nuestra vida? Número 1, y anótelo bien. Para que yo pueda tener dominio propio en mi vida, necesito primeramente manejar correctamente mi boca, ¿sí? Necesito manejar correctamente mi boca. ¿Por qué necesito manejar mi boca? Porque casi la mayoría de las veces, óigalo bien, casi la mayoría de las veces, nuestra boca es la que nos mete en problemas, ¿sí? Nuestra boca es la que nos mete en problemas, ¿sí?
¿Pero por qué, pastor? Porque lo que hablamos, hermanos, nos compromete, ¿sí? Lo que hablamos lastima a los demás. Lo que hablamos daña a los demás. Y casi la mayoría de las veces nuestra boca es la que nos mete en problemas. Proverbios, capítulo 13 y verso 3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas al que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Sí? Le ha pasado ver a personas que a veces están nomás habla y habla y habla como pericos, y de repente ya se metieron en problemas por tantas cosas que dijeron. ¿Sí? Por eso, si algo la palabra de Dios dice, es que Él no soporta a la gente chismosa. ¿Sí? Él no soporta a la gente chismosa. Dios no soporta a la gente chismosa. ¿Sí? ¿Sabe? Nuestro país es un país que está muy caracterizado, y principalmente algunas zonas, ¿sabe por qué? Por gente que le gusta eso, que le gusta el chisme. Y entre los cristianos ya ni se diga, ¿verdad? Porque a veces los cristianos dicen, oye, ¿y qué le pasó al hermano fulanito de tal? No, ¿cómo crees? ¿Cómo te voy a decir lo que le pasó? Bueno, mira, quiero que me lo digas para que pueda yo estar orando por él. Ajá. Sí. No, más bien quiere enterarse bien de la situación que está pasando el hermano. Sí. ¿Sabe? Por eso tenemos que tener una ética cristiana como hijos de Dios. Si a usted le platican algo, si un hermano le platica algo en confianza, usted tiene que buscar a toda costa, óigalo bien, usted tiene que buscar a toda costa no defraudar la confianza de ese hermano. ¿Sí? Haga todo lo posible, esfuércese. ¿Para qué? Para no defraudar la confianza de ese hermano o de esa hermana. ¿Por qué? Porque le está confiando algo que está saliendo de su corazón. ¿Sí? Es más, si hablamos, ¿verdad?, acerca de cuando pedimos algo prestado, hermano, devuélvalo. Pidió un topper prestado, devuélvalo. Pidió una herramienta prestada, devuélvala. ¿Sí? Pidió dinero prestado, devuélvalo. ¿Por qué? Porque eso es importante y eso habla bien de nuestro testimonio como hijos e hijas de Dios. ¿Sí? Dice la Escritura que lo único que debemos deberle a los demás es el amarnos, ¿verdad? Sí. Pero de ahí en fuera no debemos de deberle nada a nadie, sino solamente el amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, como punto número 1, para que yo tenga dominio propio y autocontrol en mi vida, necesito saber cómo manejar mi boca. ¿Sí? Imagínese, yo creo que nuestra oración de todos los días, ¿conoce usted los bozales que les ponen a los perros? Ya que normalmente cuando le ponen un bozal a un perro es para que el perro no esté ladra y ladra y ladra. ¿Sí? Porque el bozal, ¿qué hace? Le controla el hocico, ¿para qué? Para que no lo pueda estar abriendo y no pueda estar ladrando a cada rato. Imagínense que nuestra oración fuese esa todas las mañanas. Señor, si voy a hablar algo que no corresponda a lo que tú quieres, ponme un bozal en la boca. ¿Sí? No permitas que diga yo tonterías, no permitas que yo diga situaciones que no convienen. Permíteme que si voy a abrir mi boca sea solamente para edificar a los que me están oyendo, sea para edificar a mi familia, sea para edificar a mis clientes, sea para edificar a las personas con las que me rodeo. Aparta de mí, ¿verdad?, toda mala palabra, toda grosería, toda maledicencia, ¿verdad? Quítala de mi boca. Sí. Yo sería de la idea, ¿verdad?, que si usted quiere empezar a disciplinarse, dígale al Señor, ¿verdad? Señor, si voy a decir una palabra que no conviene, ¿verdad?, que me dé un dolor muy fuerte, ¿verdad?, para que me acuerde yo de que no tengo que andar hablando así, de que no tengo que comportarme así. Sí. Por sus risas veo, ¿verdad?, que de repente se me hace que en su casa así han de hablar y así se han de comportar. Sí. Pero deberíamos, ¿verdad?, empezar a poner primero control en nuestra boca. Punto número 2. ¿Cómo comienza el dominio propio en mi vida? Bueno, necesito definir que necesito una mente nueva y un corazón renovado. ¿Sí? O sea, para que yo pueda cambiar y ser diferente, necesito que mi mente y mi corazón sean renovados. El Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos
para no pecar contra ti. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se alimenta usted de la palabra de Dios? A ver, dígame, ¿cómo se alimenta? ¿Sí? Hay pastores que no me la puedo comer. Claro que se la puede comer, ¿sí? Porque recuerde que la cuestión no implica algo físico. Usted con que escuche la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. En el mundo que estamos viviendo hoy en día, no tenemos pretextos para no decir, ¿verdad?, que podemos estar escuchando la palabra de Dios. Hay tantas aplicaciones, ¿verdad?, a través del internet, tantas aplicaciones que podemos bajar a nuestros teléfonos celulares, ya que usted no puede vivir sin el celular, ni yo puedo vivir sin el celular, ¿verdad? Tantas aplicaciones que tenemos, pues bájese una aplicación de la Biblia, donde usted la puede estar escuchando en audio. Si usted dice, pastor, es que a mí me cuesta trabajo leer, pues bájesela en audio, ¿verdad? Y de esa manera usted la puede estar escuchando. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios nos va a recordar todo lo que nosotros hayamos oído. Y si no estamos alimentando a nuestro hombre interior, déjeme decirle algo, siempre nuestra carne va a tener más control de nuestra vida que nuestro espíritu. ¿Sí? Y siempre que usted haga algo o actúe de alguna manera, va a ser su carne la que va a actuar y no su hombre espiritual el que va a tener el dominio. Por eso, hermanos, tenemos que alimentar nuestra vida para tener una nueva mente y un corazón renovado. La palabra de Dios dice, y cito lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, no se conformen a este tiempo, no se conformen a esta época, ¿sí? No se amolden a las cosas, a las rutinas, a las modas de este mundo, sino más bien que renueven su entendimiento, cambien su manera de pensar, porque cuando cambien su manera de pensar, van entonces a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Sí? Pero tenemos que no conformarnos, hermanos. Le puedo asegurar, hermana, que usted a lo mejor cuando se casó no sabía cocinar. No, pastor, pues si yo era chef de profesión, ¿verdad? Yo cuando me casé sabía yo de la A a la Z, ¿verdad? Cualquier comida que me pidieran la sabía hacer. No, le aseguro que no era así. Pero ¿sabe cómo mejoró? ¿Sabe cómo hizo mejor las cosas? Practicando. ¿Sí? Dijeran por ahí, echando a perder, ¿verdad? Y los maridos son los que pagan a veces los platos rotos, ¿verdad? Porque somos los que experimentamos. Pero en la medida que usted comenzó a practicar más, ¿sabe qué? Se volvió usted muy buena en lo que hace. Le queda muy rico el arroz, le sale muy bueno el chilatole, le queda muy rico, no sé, las enchiladas, ¿verdad? Las picaditas, lo que sea que haga usted, ¿verdad? Le queda muy sabroso. Los tacos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Fue a base de práctica, a base de poder ¿qué? Experimentar y hacer una cosa y hacer otra. Ahora imagínese, hoy en día que vivimos en un mundo que si usted no sabe cómo hacer algo, le pregunta al YouTube, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo puedo hacer esto? Y ahí en el YouTube le sale un montón de tutoriales, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad?, le pone su propio sazón, sus propios ingredientes, ¿verdad?, su propio toque. Pero al menos usted ya ahí tiene una referencia de cómo hacerlo. Yo a veces les digo a los músicos, hoy en día, ¿verdad?, un músico cristiano no tiene pretexto para decir, ay, pastor, es que no me sale esta rola, no me sale este arreglo. ¿Cómo no te va a salir? Busca el tutorial y te vas a dar cuenta que hay, hasta te explican con manzanitas, ¿verdad?, cómo lo tienes que hacer. ¿Sí? No hay pretextos. ¿Sí? No hay pretextos hoy en día. Si nosotros queremos quedarnos ahí amoldados a la manera en que vivimos, es porque no queremos renovarnos. Pero de que hay las herramientas, de que el Señor nos proporciona a través de su palabra el poder renovarnos, lo hay. Amén. Y punto número 3, ¿verdad? Ya que necesito controlar mi boca y necesito renovar mi mente y mi corazón, por último, y esta es la más importante, necesito la llenura del Espíritu Santo. Si por ejemplo usted tiene una botella de champú, ¿sí? Y aunque a lo mejor la botella de champú tenga su tapa y esté bien cerrada la tapa, pero si usted comienza a presionar con bastante fuerza la botella de champú, ¿qué cree que va a pasar? Pues se va a salir, ¿sí? Y con este ejemplo quiero decirle algo, ¿verdad? En la vida cotidiana, fíjese bien, en la vida cotidiana, Dios permite que pasemos por muchas situaciones en las cuales vamos a estar bajo presión. A lo mejor en su trabajo usted ha estado bajo presión. A lo mejor en su casa ha estado bajo presión.
A lo mejor tiene un esposo, ¿verdad?, que no quiere venir a la iglesia y que usted, hermana, dice, pastor, ¿qué hago, verdad? Que se lo lleve el Señor o se lo mando, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Sí. A lo mejor fíjese, si usted se da cuenta, la mayoría de la población de las iglesias son mujeres, ¿cierto o no? ¿Y sabe por qué? Porque las mujeres siempre son más dóciles. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Pero imagínense nada más si un hombre comienza a escuchar la voz de Dios y se compromete, ¿verdad? Y se mete de lleno con Él en su presencia. Imagínense nada más esa familia cómo va a ser transformada. Yo siempre les digo a los hombres, ¿verdad? Hermanos, si su familia está en esa condición, si de repente los hijos son medios rebecones, si de repente las hijas, ¿verdad?, quieren andar del tingo al tango con sus amigas, ¿sabe por qué? Es porque usted no ha tomado el papel que le toca como sacerdote en su hogar. ¿Sí? Y perdóneme, pero así son las cosas. ¿Sí? Y es porque tenemos que tomar nosotros, ¿verdad?, el lugar para el cual Dios nos diseñó. ¿Sí? Dios nos diseñó para eso, ¿verdad? Para liderear nuestro hogar, para liderear a nuestra familia. Pero si nosotros mismos no nos estamos preparando, no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos orando, no nos metemos en comunión con Dios, pues imagínense cómo va a ser la familia. Muchas veces la familia sobrevive, ¿verdad?, porque la esposa está más receptiva a escuchar la voz de Dios y ahí van los cultos y ahí está leyendo la palabra y se compromete, hace su devocional, se conecta, ¿verdad? Ahorita que estamos tomando un discipulado como iglesia, ¿sí?, se compromete, ¿verdad? Dice, voy a tomar el discipulado porque sé que esto es bueno, porque sé que esto me ayuda, porque quiero aprender más de Dios, no me quiero conformar. Pero hermanos, normalmente siempre lo que salga de nosotros cuando estemos bajo presión es de lo que vamos a estar llenos. Y yo le pregunto en esta tarde ya, ¿de qué está usted lleno? ¿Está lleno de Dios? ¿Considera usted que está lleno de Dios? ¿O de qué está lleno? ¿Sí? Porque mire, cuando uno está lleno de Dios, ¿sabe qué sale de la boca? Palabras de Dios. Ay, pastor, pero es que está usted en problemas, ¿verdad? Y aún así veo que no se rinde. Y no me voy a rendir porque Dios está conmigo. ¿Sí? Pastor, es que yo veo que usted, ¿verdad?, tiene que pagar esto y no sé, ni siquiera yo sé cómo le va a usted a hacer. Pero Dios sí sabe y Dios está conmigo. ¿Y sabe qué? Tenemos que saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Y cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, lo único que va a salir van a ser palabras para edificar a los demás. ¿Sabe usted que hay veces, y le voy a abrir un poquito mi corazón, ¿sabe usted que hay veces en las cuales, ¿verdad?, mi esposa y yo nos hemos sentido tristes, cansados, ¿verdad?, agobiados? Y sabe que en esos momentos cuando nos hemos sentido así, han sido momentos en los cuales hemos dado palabras de ánimo, hemos aconsejado, ¿verdad? Y hemos predicado incluso a veces mejor todavía. Yo recuerdo que un día venía para la reunión, ¿verdad?, del jueves, hace un tiempito. Y ese día, le digo así, me sentía yo cansado, traía yo sueño, me sentía yo preocupado, ¿verdad? Teníamos que hacer unos pagos y no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Y ese día que llegué me tocaba a mí ministrar la alabanza y predicar. Y yo le dije a Dios, Dios, me siento inútil. Siento que no voy a poder hacer bien lo que tengo que hacer para ti. ¿Sí? ¿Y sabe qué me dijo Dios? ¿Qué cree usted que me dijo Dios? ¿Qué se imagina usted que me habrá dicho Dios? No me dijo nada. Así como estoy ahorita no me dijo nada. Es lo mismo que me dijo Dios. No me dijo nada. Y yo entonces dije, ay Señor, o sea, ¿por qué no me hablas? Y mire, desde el momento en que llegué y me subí a este lugar y comencé a ministrar la palabra de Dios, ¿sabe qué pasó? Pasó algo sobrenatural. Sentí en mi vida una fortaleza de manera sobrenatural. Ese día la alabanza estuvo hermosa, la predicación, híjole, hasta yo me quería convertir de escucharme a mí mismo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? En el momento en que me bajé, nuevamente me sentí cansado, con sueño. Y yo dije, órale, mejor me voy a quedar acá arriba. ¿Sí? Pero ¿sabe por qué? Porque no se trata de mí, se trata de Él. ¿Sí? Recuerde que usted y yo somos vasos de barro. ¿Sí? Y el barro es muy frágil, ¿cierto o no? Así como el cristal, es muy frágil. Si a usted se le cae un vaso de Tupperware, chin, ya me eché el comercial, ¿verdad? A ver si no nos bloquean el video. Pero si usted tira un vaso de plástico, ¿se rompe?
No se rompe. Pero si usted tira un pocillo, un jarro de barro, se va a quebrar en pedazos. Bueno, Dios dice que usted y yo somos barro. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a quebrar y nos va a romper cuantas veces sea necesario hasta que quede algo hermoso, hasta que quede algo a su imagen. Ay, pastor, entonces por eso estoy experimentando problemas. Sí, normalmente los experimentamos. ¿Por qué? Porque Dios nos está formando, porque Dios nos está cambiando, porque Dios nos quiere hacer personas renovadas, mejores, nuevas, más útiles. ¿Sí? Imagínense nada más, si no experimentáramos eso, simple y sencillamente le puedo asegurar que de Dios ni nos acordamos. Pero Dios permite todas esas cosas. ¿Para qué? Para atraernos a Él mismo. ¿Sí? Y un día lo decía mi hermano mientras él estaba dirigiendo, dice, es mejor venir a Dios y que Él nos quebrante y no esperar que Dios caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Dirá, mejor, ¿cómo dicen? Rapidito y de buen modo, ¿verdad? Así. Mejor así. Porque más vale. Y mire, la palabra de Dios dice en Gálatas 5, versos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted y yo tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, la llenura del fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando estemos bajo presión, lo que salga de nosotros sea amor, sea gozo, sea paz, sea paciencia, sea benignidad, sea bondad, sea fe, sea mansedumbre y sea templanza. Porque dice la palabra de Dios que contra tales esas cosas no hay ley. ¿Sí? O sea, no hay nadie que pueda contra eso. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Así que ¿de qué nos estamos llenando? ¿Sí? ¿De qué se está llenando usted? ¿Se estará llenando de las series de Netflix? Ya se me fue otra. Bueno, ¿se estará usted llenando de alguna serie, de algo que esté por ahí? ¿De qué se está llenando? Llénese de la palabra de Dios. Y cuanto más se llene de la palabra de Dios, se dará cuenta que su vida va a ser diferente en muchos sentidos. Así que mire, quiero concluir en esto. La palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Santiago que la lengua, fíjese bien cómo la compara el apóstol Santiago, que nuestra lengua es como un timón. ¿Ha visto usted los timones de los barcos? Son unas paletitas bien pequeñas, ¿sí? Y al momento que hacen girar el timón, ¿sabe qué hace el barco? Va hacia donde el timón dice. Bueno, Santiago hace esa comparación. ¿Por qué? Porque dice que lo que sale de nuestra boca, lo que usted y yo hablamos, va a definir el tipo de persona que somos. ¿Sí? Lo que usted y yo hablamos va a definir el tipo de persona que usted y yo somos. La palabra nos dice, ¿verdad?, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que más bien salga la necesaria, que es para la edificación de los que nos oyen. ¿Cómo inicia usted el día? Ay, es que no tengo nada de dinero en la bolsa. Ay, es que hoy no me fue, ayer no me fue bien en la venta, o no me fue bien en el trabajo. ¿Cómo inicia usted el día? Las palabras que usted y yo hablamos, hermanos, tienen gran poder y gran relevancia en nosotros y en el mundo espiritual. Acuérdense, la palabra dice, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que ustedes desaten en los cielos será desatado aquí en la tierra. Así que lo que hablamos, hermanos, tiene mucho poder. Y mire, si yo me lleno con la palabra de Dios, entonces aseguro que lo que va a salir de mí será una fuente de bendición. El poder leer y memorizar la palabra de Dios es como una vitamina para mi espíritu, ¿sí? A lo mejor dirá, pastor, es que a mí me cuesta trabajo memorizar. Mire, practíquenlo cuantas veces sea necesario, hasta que la palabra se quede arraigada ahí en su mente y en su corazón, ¿sí? Y el Espíritu Santo, llegado el momento, le va a ayudar en toda situación y en todo instante en la cual usted necesite la palabra, ¿verdad? La Escritura dice ahí en Santiago, capítulo 3, verso 2, y termino con este versículo. Dice en la versión del lenguaje sencillo, todos cometemos muchas faltas. ¿Usted ha cometido faltas?
Yo he cometido muchas faltas. Sí. Faltas de las cuales, ¿verdad?, me he arrepentido. Sí. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque quiero que sepa que su pastor no es perfecto, ¿verdad? El único perfecto es Dios. Sí. Pero independientemente de que he cometido faltas, ¿sabe qué he hecho? Me he arrepentido. Me he arrepentido delante de Dios y le he pedido que me renueve cada día. Que me haga mejor esposo, que me haga mejor padre, que me haga un mejor pastor, un mejor amigo, un mejor hermano. ¿Sí? Que Dios pueda hacer de mí un mejor hijo suyo. Y dice Santiago, todos cometemos muchas faltas. Pero fíjese bien la invitación que nos hace. Pero solo quien es capaz de dominar su lengua es una persona madura y puede dominarse a sí mismo, ¿verdad? Alguien que sabe controlar sus palabras, ¿verdad? Porque por ahí empezamos. Alguien que sabe controlar sus palabras, alguien que sabe tener dominio propio de sus palabras, ¿sí? Es alguien que puede llegar a controlar todo lo demás. ¿Y sabe por qué? Porque normalmente todo sale con lo que hablamos. Así que yo quiero invitarle, póngase de pie en esta mañana. Usted dirá, ay pastor, ahora sí terminamos bien temprano. Predica así, ¿verdad? Todos los domingos, ¿verdad? Sí. ¿Sabe? A veces Dios quiere dejarnos bien en claro las cosas con cosas prácticas, sencillas, entendibles, ¿verdad? O sea, lo que acabo de decir no es nada del otro mundo. O sea, usted lo tiene perfectamente bien claro, ¿sí? Cada uno de nosotros, y se lo digo así abiertamente, cada uno de nosotros batallamos con eso. Batallamos con dominarnos a nosotros mismos. A veces incluso, ¿verdad?, usamos la frase de decir, no, pues es que yo soy así y digo las cosas como van, ¿verdad?, como me sale. Y a lo mejor usted cree que eso es un símbolo de que es muy franco, de que es muy sincero, ¿verdad? Y la verdad es que no son así las cosas, ¿sí? No son así las cosas, ¿sí? Acuérdese que aún el hablar, el conversar con otra persona es un arte, ¿sí? El conversar con una persona es un arte, ¿sí? ¿Y por qué le digo que es un arte? Porque para poder conversar con alguien, usted tiene que estar lleno de muchas cosas, de conocimiento, ¿verdad? Estar actualizado tal vez en las noticias del día, conocer de literatura, de cultura, de historia. ¿Para qué? Para que su plática sea amena para los que lo están escuchando. Pero si solamente a veces nos concretamos a hablar cosas que ni al caso, ¿usted cree que alguien va a querer estar con usted o pasar tiempo con usted? Yo me imagino que no. Sí. Mire, hoy en día, yo lo veo. Hoy en día las relaciones que hay entre personas, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer. Sí. ¿Sabe esos que se dicen que andan de novios? Andan más de novios, ¿verdad?, para estarse tocando que para verdaderamente estar platicando de cosas que sean interesantes e importantes para los dos. Así se lo digo. Sí. Andan más para eso, para andarse tocando, ¿verdad?, que para poder conversar y platicar. Yo sé que me va a considerar que soy un fósil ya, ¿verdad?, por los años y por lo que le voy a decir. Pero déjeme decirle algo. Yo, cuando era más joven, a mi esposa yo le escribía cartas así de puño y letra, ¿sí?, donde le expresaba lo que yo sentía, ¿verdad? ¿Y sabe por qué se lo expresaba así? Porque cuando se lo quería decir así, frente a frente, ella mejor huía, ¿verdad? Decía, no, no te quiero escuchar. Digo, ok, no me quieres escuchar, pues te lo voy a escribir, ¿verdad? ¿Sí? Y nomás por la pura curiosidad te aseguro que lo vas a leer. ¿Sí? Pero sabe, hoy en día, ¿sí?, la gente ya no quiere leer. ¿Sí? Y hoy en día yo le invito a que usted como cristiano, como cristiana, lea la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios hay vida eterna. Amén. Así que ahí donde está, cierre sus ojos un instante. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti. Padre, tu palabra es clara, Señor. Es simple para nosotros los oyentes. Y reconocemos, Señor, que en medio de lo que tu palabra nos ha dicho en esta mañana, es cierto, nos falta, Señor,
mucho dominio propio, nos falta mucho autocontrol. Señor, en esta hora tu palabra me ha llevado a meditar que necesito entregarte el control de mi vida, porque me doy cuenta que las cosas no van tan bien como yo quisiera. Y no van tan bien porque ciertamente he querido vivir a mi manera. Pareciera que esa canción se está resonando constantemente en mis oídos. Pareciera que el mundo entero me dice: vive tus sueños, vive tus planes, haz lo que tu corazón dicte, y ciertamente eso va en contra de lo que tu palabra dice. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de ti. Señor, y yo quiero que mi camino seas tú. Yo quiero que mi pensamiento seas tú. Yo quiero que lo que me emocione hacer seas tú en mí y yo en ti. Señor, hoy te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, que transformes mi interior, que me des dominio propio sobre mi vida, que pueda yo someter mis emociones, mis sentimientos y todo lo que experimento bajo tu control. Si usted quiere hacer eso, yo le invito a que levante su mano delante de Dios y le diga: Señor, yo quiero rendirte mi vida a ti y quiero pedirte que tú tomes el control de mis pensamientos, que tomes el control de mis sentimientos, que tomes el control de mis emociones y que no permita, Señor, que me desvíe del camino tuyo, sino que vaya yo por tu propósito y por el destino que tú ya has trazado para mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Haz de mí un vaso en el cual puedas depositar ese poder que has prometido, ese amor y ese dominio propio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues puede tomar su asiento, ¿verdad? Y nos despedimos de los que nos están viendo a través de nuestra transmisión en Facebook, ¿verdad? Les agradecemos que se hayan conectado, que estén atentos, ¿verdad?, a cada palabra que se ha estado predicando jueves y domingo, y que bueno, que ciertamente, ¿verdad?, si quieren estarlas volviendo a ver, tenemos nuestro canal en YouTube, nos pueden buscar ahí y ahí puede nuevamente volver a escucharlas, ¿verdad?, una y otra vez y las veces que usted crea necesarias. Así que Dios les bendiga a los que están ahí en Facebook, ¿verdad? Y bueno, dejo